que recientemente fue aprobado en general en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en todas sus formas, ya sea altruista o de manera comercial. Chile está avanzando en esta prohibición total y vamos a hablar de las claves de este proyecto y sobre todo cómo se ve desde el punto de vista médico, también social, junto a Cristian Yesam, ginecólogo especialista en medicina reproductiva. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días, Piedad y Aldo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Feliz de poder comentar con ustedes esto. Doctor, ¿cuál es la importancia de este proyecto? Mira, este proyecto efectivamente busca sancionar todo lo que es la gestación por subrogación, lo que desde el punto de vista científico y médico estamos en profundo desacuerdo como médico, como SG Fertility, como Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Actualmente hay muchas familias que recurren a otros países para la gestación subrogada por distintas razones, podemos estar de acuerdo o no. Sin embargo, vemos que en Chile no existe ninguna ley de reproducción asistida que nos regule. Entonces, solamente quieren tener o votar una ley justamente para penalizar esto, en vez de regularizarlo, ver de qué forma podemos contribuir a que más personas en el fondo puedan hacer crecer su familia y no penalizarlo. Aquí, en el fondo, el proyecto de ley busca de alguna forma penalizar a las personas que recurren a la gestación subrogada, a las personas, en el fondo, a los médicos, a las instituciones. Por lo tanto, para nosotros creemos que es un retroceso absoluto. Y yo creo que uno de los puntos más importantes y que lo tiene como en uno de los últimos puntos del proyecto de ley, que además el proyecto de ley busca sancionar y prohibir cualquier, dice que queda prohibida cualquier la transferencia de óvulos con fines reproductivos a un establecimiento de salud. Y eso en el fondo básicamente es la ovodonación. Claro. ¿Okay? Actualmente, para que se hagan una idea, en Chile alrededor del 20% de los tratamientos de reproducción asistida que hacemos son de ovodonación, es decir, son mujeres que no tienen óvulos y que recurren a las clínicas de fertilidad porque requieren comprar óvulos de una donante de óvulos. La donación de óvulos en Chile se hace hace más de 20 años, por lo tanto, y como está bajando la tasa de natalidad de alguna forma y nos estamos embarazando más tarde, esta técnica que actualmente está en aumento, esta ley busca prohibirla, por lo tanto, o sea, desde el punto de vista, como les digo, médico, nos vemos enfrentados a un paradigma que en realidad no sé si tiene mucho sentido. Por lo tanto, esperemos que este proyecto de ley, así como está, ojalá no salga a la luz, porque no le conviene al país y no le conviene, en el fondo, a la sociedad del siglo XXI. Claro. Además pasa mucho con esto, doctor, que se habla de las experiencias que ha habido en otros países, donde dentro de las principales críticas a la maternidad subrogada tiene que ver con la explotación de mujeres de bajos recursos que recurren a esta alternativa como una fuente de ingreso, pero hay otros países donde existe de manera altruista. En ese sentido, la postura que tienen ustedes desde SG Fertility y también pensando en este proyecto de ley, ¿hay alguna diferencia? Porque de manera altruista uno podría entenderlo y en realidad, bueno, al igual que muchas otras cosas o dilemas, por así decirlo, éticos quizás o valóricos, nadie obliga a nadie en muchas de estas materias a hacer nada, digamos, es una regulación, como usted decía, doctor. Pero también existe la posibilidad de que, por ejemplo, fuera con fines, por así decirlo, comerciales. ¿Cómo se puede legislar o cuidar ese aspecto? Yo creo que, o sea, lo que la ley debería buscar es justamente establecer unos mínimos y pueden ser no solo que dependa de las clínicas de fertilidad, sino que decir, si en fondo, si no, o sea, si el altruismo sería lo ideal, y en países como Uruguay la forma de gestación por subrogada funciona de esa forma. Sin embargo, tampoco quieren hacerlo de esta forma, entonces no nos dan cabida para que ninguna forma de gestación subrogada se realice. Por lo tanto, eso es, por una parte es terrible, porque en fondo como que no hay un consenso y la bancada votó casi todos a favor. O sea, no hay ni siquiera una postura al fondo que diga no, o sea, es que en realidad podríamos hacerlo de esta forma, pero también uno podría establecer cuáles son los límites. Es decir, no sé, por ejemplo, en otros países se
se establecen criterios de selección para estas mujeres no pueden embarazarse más de 2 veces en la vida, o sea, se pueden establecer algunos mínimos. Uh-huh. Pero el proyecto no ve, o sea, el proyecto no plantea nada de esto. Claro, por así decirlo, elimina o penaliza de inmediato, digamos. Así es. Doctor Quesada, hay detrás de la discusión parlamentaria que se está llevando a cabo, ¿hay alguna connotación ideológica o política o es transversal? El proyecto está presentado por diputados principal, o sea, está encabezado por el diputado, aquí tengo el proyecto, el diputado Juan Irarrázaval y la diputada Consuelo Veloso. Pero la aprobación es transversal en la bancada de diputados. Entonces, bueno, uno siempre sabe también que los proyectos a veces ingresan a la Cámara de Diputados y después al Senado y ingresan con una forma y salen de otra. Así que ahí vamos a tener que dar la pelea desde el punto de vista de la sociedad científica, justamente para apoyar a los legisladores para hacer que salga un proyecto por lo menos que sea acorde a nuestros tiempos. Sí, veo el mapa del planeta, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que la legalizan de todas sus formas y hay otros que lo prohíben. Así es. En Europa países como España, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Suecia que la prohíben expresamente, y otros como Portugal, Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, que la han dotado de un marco legal. Es decir, es un tema que hoy está en discusión en casi todo el mundo, ¿no? Así es. Sin embargo, también cabe destacar que detrás de esto también hay una investigadora inglesa en Reino Unido, Susan Golombov, que ha seguido a mujeres que han hecho gestación por sustitución y a niños que han nacido de maternidad por gestación por sustitución, y se ha visto que no existe un impacto negativo. Estos niños, en el fondo, son igual de felices que los niños nacidos a través de otras técnicas de reproducción asistida. Y se genera un vínculo también entre la persona, en el fondo, que está gestando y las familias pueden seguir teniendo un contacto con los hijos de estas gestantes con sus familias, en el fondo, futuras. Por lo tanto, porque todos alegan a que sí, efectivamente hay una alteración biológica, que esa persona que está llevando ese hijo rompe de alguna forma este vínculo que tiene con la madre. Sin embargo, hay estudios longitudinales con Ns muy grandes a largo plazo que dicen que en el fondo que no tiene un impacto negativo sobre la mujer y sobre este niño que van a nacer. Sí, ese punto es súper importante. Ahora, si hablamos también de la ovodonación, muchas veces esto sucede, uno o muchas personas tienden a asociar estos temas, la ovodonación, el embarazo subrogado, netamente a una necesidad muchas veces de comercial y también, claro, en el fondo, porque uno dice ovodonación, pero se paga obviamente por esa donación. Lo mismo con espermatozoides, digamos. Es una especie de donación, pero no es altruista, digamos. Tiene sus implicancias también, digámoslo. Es un tema médico, hay que pasar por un procedimiento, temas hormonales, etcétera. Pero pasa también muchas veces que se toma en consideración o se asocia a este tipo de procedimientos netamente necesidades de parejas homosexuales, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Hay muchas parejas heterosexuales hoy en día que están teniendo problemas de fertilidad y que ven aquí una alternativa. Absolutamente, para nada. O sea, yo te diría que, ovodonación, yo te diría que el 99% de las personas que recurren a la ovodonación son personas heterosexuales. Las personas homosexuales en general lo que hacen, y principalmente las mujeres, porque en Chile, como te digo, la gestación, los hombres o las parejas homosexuales masculinas tienen que salir fuera de Chile a hacer esto, porque en Chile no existe, como clínicas en el fondo no lo hacemos porque no estamos protegiendo al niño que está por nacer, porque la ley en el fondo dice que madre es la mujer que pare. Entonces no existe una adopción a terceras personas en Chile. Por eso no lo hacemos en Chile. Pero no tenemos ninguna ley que regule los tratamientos de fertilidad. Entonces, en vez de centrarse a lo mejor en sacar una ley que efectivamente que regule los procesos de fertilidad y de alguna forma garantice el acceso a las terapias de reproducción asistida, están prohibiendo solamente una cosa, que es lo único que no estamos haciendo en este país actualmente. Entonces, siento que no está partiendo el fondo bien como lo están proponiendo los diputados y los senadores. Claro. Doctor, ¿tenemos cifras en Chile o no?
no tenemos cifras porque no lo hacemos en Chile de gestación subrogada. O sea, solo sabemos casos. Yo tengo muchos pacientes que consultan, pero finalmente los tenemos que derivar a clínicas fuera de Chile porque en Chile no lo podemos hacer. Claro. Pero para que se hagan una idea, nosotros hacemos alrededor de 20 a 30 tratamientos de ovodonación mensuales. O sea, hacemos como 200, 250 casos anuales. Por lo tanto, el N de pacientes es súper grande. Claro. Y en ese sentido, doctor, uno podría cuestionarse o pensar que la ovodonación es netamente por un recurso, claro, una persona que necesita un ingreso extra y ve en esto una posibilidad, pero ¿existe también alguna visión un poco más altruista de querer aportar, de querer ayudar a parejas que tienen problemas de fertilidad, que quieren formar familia? Sí, o sea, yo creo que es una mezcla de factores. Generalmente, efectivamente, son las donantes de óvulos, por lo menos acá, son perfiles de mujeres que tienen entre 20 y 30 años de edad, que en general son estudiantes universitarias, que algunas o no han tenido hijos previos, y efectivamente muchas veces conocen a personas mayores que han tenido problemas de fertilidad y ven esto como una alternativa para justamente ayudar a otras personas, y por supuesto que tiene un beneficio económico. Ahora, también ese beneficio económico es, en el fondo, lo que hacemos es cubrir los gastos que significa faltar a su trabajo, venir a los controles médicos, el hecho, en el fondo, en que para hacer la extracción de los óvulos tenemos que anestesiarla, claro. Es un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, no es que se le esté pagando un sueldo a esa persona, sino que se le está dando una compensación por el tiempo que requiere de esa persona sacrificar y dejar el fondo de tener ingresos. Claro. Entonces, en vez de regular estas cosas, es decir, cómo vamos a tratar a las donantes de óvulos o cómo vamos a legislar para tener acceso gratuito, por ejemplo, a la fecundación in vitro, se está legislando solamente una punta del iceberg. Claro. Y en ese sentido, porque, claro, sabemos que hay un proyecto que está siendo discutido en la Cámara. ¿Ustedes han sentido que hay la voluntad de tener voces especialistas en la discusión o no? Sí, el presidente pasado de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva presentó, en el fondo, cuáles son los alcances y qué significa el fondo de la ovodonación, y organizaciones de la sociedad civil también presentaron en la Cámara. Sin embargo, al parecer no fueron escuchados, porque efectivamente el proyecto pasó completo. Sí. Y esa parte obviamente yo creo que es importante. Ustedes, me imagino, SG Fertility también tiene una trayectoria ya en nuestro país bastante reconocida, y en ese sentido me imagino que los han contactado desde las autoridades. Obviamente este tipo de proyectos siempre se consulta con expertos. ¿Cómo lo han sentido desde el punto de vista médico, desde la sociedad médica? Sí, yo creo que hemos estado súper presentes en todas las instancias que se nos ha preguntado. El equipo de psicología también fue a presentar cuál es el impacto que tiene como te digo, de los niños y de las niñas y de las madres que son sometidas a esta técnica, pero estas cosas parece que no fueron de mucho ayuda para cuando se tomó esta decisión. Entonces nos va a tocar pelear en fondo y convencer un poco a los diputados y a los senadores ahora. Claro. Y podríamos decir de alguna forma que Chile o la sociedad chilena finalmente no está preparada para estos temas. Mira, yo diría que sí. Yo creo que si tú miras las últimas encuestas CADEM, cuando comparamos, por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario hace 10 años y ahora, o sea, la gran mayoría de la gente está de acuerdo, lo mismo por ejemplo, con el aborto o con el que parejas homoparentales tengan hijos ahora. O puedan adoptar también, claro. O pueden adoptar también. Entonces, yo creo que este proyecto, no sé si es lo que piensa efectivamente la gran mayoría de la sociedad. Yo creo que efectivamente es lo que piensa un grupo de diputados y senadores que es transversal, lamentablemente, pero no creo que sea la mayoría. O sea, yo creo que la sociedad actualmente quiere otras cosas, y los legisladores en el fondo yo creo que no están a la altura y no ven esto como una oportunidad, como un proyecto de mira. Argentina tiene la legislación más ¿cómo se llama?, robusta. Ellos actualmente prohibieron efectivamente detuvieron la gestación subrogada, pero en Argentina toda persona tiene acceso a fecundación in vitro. Claro.
Y es un proceso, además, hay que decirlo, muy, muy caro. O sea, lamentablemente excluye a muchas personas. Súper prohibitivo. Súper prohibitivo, pensando además en que estamos en una crisis. Veíamos la semana pasada las cifras que nos entregaban, que ya de aquí a un par de años más, en Chile van a morir más personas de las que nacen. Y eso ya es una cifra brutal a la que estamos subiéndonos al carro de la preocupación, ni siquiera de la ocupación, un poco tarde. Entonces, en ese sentido, políticas como estas, que se puedan legislar, debatir, al menos abrirse a la posibilidad, me imagino que desde la sociedad médica ustedes lo ven como algo súper importante. Totalmente, pues súper importante. Por eso creemos que, o sea, el proyecto como está, creemos que ojalá no salga a la luz, porque no va en el sentido en que estamos avanzando en Chile con respecto a fomentar y tratar de hacer los tratamientos más accesibles para la gente. Sí, pensemos en que además hace poco, entiendo, doctora, y usted me puede corregir, las mismas ISAPRES o incluso FONASA empezaron a ingresar varios de los medicamentos, porque los procedimientos son una cosa, pero las hormonas, todo lo que significan las inyecciones, los exámenes previos, muchas veces no tenían ni siquiera códigos, eran 100% particulares. Así es. Actualmente las ISAPRES están reembolsando alrededor del 20% de los tratamientos. Pero igual estamos hablando de tratamientos que valen 5 millones de pesos. Entonces, todavía nos falta avanzar ahí. Sí. Bueno, la noticia positiva, quizás pensando en las personas que están con la intención de formar familia y que ven esto como una posibilidad muy lejana, es que ya se aprobó y avanzó muchísimo la ley de adopción. Que me imagino que ustedes también ven como una alternativa, sobre todo, insisto, lamentablemente por un tema de no tener la opción, por un tema de un costo económico, pero sí es positivo, por supuesto, pensar en la adopción son muchísimos los niños que están en una situación de institucionalidad y que buscan, obviamente, tener una familia. Así es. Sí. Doctor, quisiéramos agradecer la gentileza de haber estado esta mañana con nosotros para motivarnos a poner foco sobre una discusión que necesariamente tendremos que tener como país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y vamos a estar súper atentos a cómo avanza esto, porque esperemos que no salga así completamente el proyecto. Así que muchas gracias, Piedad y Aldo. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Cristian Gesames, ginecólogo especialista en medicina reproductiva.